Saludos futboleros, bienvenidos a un nuevo episodio de Saltes Nacional. En este caso vamos a analizar el partido entre Arsenal y Gimnasia y Tiro. Un partido importante para Gimnasia, sobre todo para su entrenador, ya que se enfrentaba después de una mala racha de resultados contra uno de los equipos más débiles del torneo. Para este encuentro, Quirós decidió armar el mismo sistema que utilizó la semana pasada, con Civetti y Rinaldi de doble 5 para cubrir la ausencia de Virge. Y el único cambio fue en la defensa, llamativo. Salió Olivera e ingresó Mambrú Villarreal, que no había sido titular hasta ahora en el torneo. Sí por Copa Argentina, también en cancha de Arsenal, cuando creo que no había hecho un buen partido. Y le había tocado ingresar algunos minutos pocas veces, por eso fue un poco extraño que le toque como titular para este partido justamente. La alineación fue Abadía, Chávez, Díaz, Guanini, Villarreal, Buse, Civetti, Rinaldi y Aguirre, y los dos delanteros, Rojas y Contín. En ese primer tiempo, como decía, Rinaldi se paró todo el partido, no solo en el primer tiempo, al lado de Civetti como un doble 5, no adelante y Civetti más retrasado como lo habíamos visto en otras oportunidades. Aunque obviamente por características de cada uno era más Rinaldi el que se soltaba y Civetti el que se quedaba, pero armaron un doble 5 más claro que en otras oportunidades, como cuando jugó con Morelo, por ejemplo, ahí también se paraban uno al lado del otro. Con el equipo más pensando en defender que en atacar, sobre todo en los primeros minutos, en los primeros 30 o 40 minutos, casi todo el primer tiempo, realmente no generaba muchas situaciones. El equipo local tampoco, si bien Abadía tuvo que intervenir un par de veces, pero se notaba que el equipo local era flojo. Y Gimnasia las que generaba eran los laterales que llegan al área, algún tiro libre o tiro de esquina. Y la presión, creo que la más clara del primer tiempo fue a los 40 más o menos, en una presión de Ivo Chávez, que ganó bien ante un error en salida de la defensa local. Generó una situación, Contín tenía a Rojas solo por dentro, eligió patear, que también se valora porque es el 9 y uno espera que tenga ganas de hacer goles, pero en este caso creo que la imagen es clara, que Rojas estaba solo, no tocó y terminó el primer tiempo empatado. Para la segunda mitad el equipo se adelantó un poco en el campo rival, por ahí no generaba muchas situaciones, sino más el peligro que le acercaba al arco de Arsenal era más con tiros de media y larga distancia, sobre todo de Rinaldi, alguno de Aguirre también en una mala salida de la defensa local, y el Pollo Rojas, que estrelló en el travesaño el más claro de estos remates, pero sin mucha claridad para lograr ingresar al área del equipo rival con la pelota dominada o con juego asociado. Pero por lo menos, como decía, se vio otra intención en el segundo tiempo, por ahí un partido más disputado, con situaciones para los dos, con el equipo plantado cuando atacaba en campo rival y cuando defendía en campo propio y no siempre en campo propio. TT empezó a realizar cambios en esa segunda mitad. El primero fue uno que ya vimos la semana pasada, entró Méndez por Buse en la banda derecha. Por ahí un jugador que no termina de convencer, por lo menos a mí en lo personal, no le vi buenos partidos o buenos minutos nunca de las veces que le tocó entrar, o muchas firuletes improductivos, remates a cualquier lado, no recuerdo muchas más cosas, sí ganas. Se me vino a la cabeza una imagen de él sacando un lateral rápido para tratar de aprovechar una contra, por ejemplo, pero técnicamente o por lo menos lo que llegó a producir con los pies no fue tan bueno, tan claro en lo que va de la temporada. Pero es un jugador más de banda que el que salía, Walter Buse, que otra vez no tuvo un gran partido. La segunda ventana otra vez fue la más extraña, como la semana pasada y la anterior, y otra vez involucró a Heredia en estos cambios raros. En este caso, Heredia ingresó por Villarreal y pasó a jugar de 3. Esto no hubiera sido raro el año pasado, o en todo caso lo extraño hubiera sido que Villarreal sea el titular y Heredia el suplente, porque cuando los dos jugaban de 3 el titular era Heredia. Pero este año Heredia estuvo jugando siempre de delantero y las últimas semanas incluso lo pusieron como 9. Cuando ingresó yo pensé que a lo mejor Aguirre iba a pasar de 3 y Heredia ocupaba la banda como mediocampista,
pero fue Heredia el que fue a jugar como lateral. En esa misma ventana, el otro cambio que se hizo fue Morelo por Civetti. También me pareció extraño. No el ingreso de Morelo, que no me incluyo entre los detractores que tuvo en estos últimos, no sé si meses ya, pero semanas seguro. Sé que se le cayó mucho. A mí no me disgustó cuando jugaba y los motivos por los que se lo criticó tan duramente nunca los compartí. Pero me pareció raro que salga Civetti, siendo el único jugador de corte defensivo en el medio campo, que era, me parece, necesario, sin estar haciendo un excelentísimo partido. Creo que era necesario tener un jugador de esas características en cancha, que es lo mismo que decía cuando no jugaba Civetti y el doble 5 lo armaban Morelo y Rinaldi. Ese fue el segundo cambio de esa ventana, el tercero en el partido, y ya sobre el final se usaron los últimos 2 cambios, faltando 5 minutos más o menos. Entró de nuevo Villalba por Rinaldi, que bueno, ya sabemos que no termina los partidos. Y el otro cambio fue el de Galeto por Ivo Chávez, quizás, o a mi parecer muy tarde. Me parece, como venía diciendo las últimas semanas, que Galeto no debería dejar de ser titular, y bueno, obviamente tampoco me parece correcto que juegue solo 5 minutos, siendo uno de los mejores jugadores del equipo. En esos últimos minutos, antes de la última ventana de cambios en realidad, hubo una jugada en la que Heredia, que volvió a jugar de 3 después de varios meses, no pudo quitarle la pelota a un delantero que ingresaba al área, lo tocó y generó un penal en contra, ya casi sobre el final del partido. Un penal que podría haber significado la derrota frente al único equipo que no ganó en lo que va de la competencia. Pero Abadía, una vez más, se vistió de héroe, atajó el penal. Rinaldi también, muy importante, atajó el rebote, tapó el rebote. Y el partido siguió 0-0, después de esa que fue obviamente la jugada más clara del partido. Terminó de esa manera, sin goles, con un nuevo partido que suma Gimnasia sin poder ganar. Y el equipo local lo mismo, ¿sí? Se quedó con las ganas, sobre todo por la situación fallada del penal, pero es un punto que realmente no le termina de servir a ninguno de los dos. Bien, como conclusiones, me quedo primero con el planteo inicial. Me pareció muy extraño, como decía al principio, el ingreso de Villarreal. No sé si, sobre todo porque Olivera venía jugando bien, además de que Mambrú no venía teniendo minutos, Olivera lo veía bien, me parecía titular, me parecía que hace varios partidos por lo menos que se ve que es mejor y más productivo para el equipo que Aguirre, pensando en los jugadores que juegan en esa banda. Y en todo caso, si hubiera salido alguien, esperaría que hubiera sido él, no Olivera. Lo que me dio a pensar de 2 posibilidades, 2 teorías, si se quiere, suposiciones. La primera, lo que venimos diciendo hace varias semanas, que pareciera que el entrenador está perdido. Siempre aclarando, como digo siempre, que en los entrenamientos yo no estoy, que yo no conozco los estados anímicos de los jugadores, y él obviamente sí, o se espera que los conozca. Entonces la primera fue que puede estar perdido. Y la segunda es que a lo mejor él ya no está tomando las decisiones. A lo mejor le pidieron que se quede ahí a poner la cara porque él no quiere renunciar, no lo quieren echar, nadie quiere pagar ni dejar de cobrar. Pero las decisiones ya quizás las está tomando alguien más. Y hoy, más avanzada la semana o pasada ya un par de días del partido, me entero por redes o leo que se van un par de jugadores, entre ellos Olivera. Entonces se me ocurre o que esto ya había pasado, o ya se sabía, quiero decir, y por eso no le tocó jugar, e incluso cuando salió Mambrú, el que ingresó fue Heredia y no él. Y tampoco pasó Aguirre ahí, ¿no? Que es lo que me llamó más la atención. O a lo mejor fue al revés. Como no le tocó jugar, hoy se va. La verdad que yo no lo conozco. Son siempre teorías, como decía recién. Respecto a Aguirre, ya que lo menciono, creo que es un jugador que cada semana demuestra que no tiene mucho más para darle al equipo, que es un jugador que corre para adelante, que cuando tira centro no apunta, si le acierta un compañero quizás sea casualidad, que toma mal las decisiones, que no marca, que cuando le tocó jugar de 3 a Gimnasia siempre le hicieron goles o le generaron situaciones por su banda. Me pareció que al principio la gente se compró un poco la idea de que Aguirre iba a ser una estrella. Hay un poco yo de esto de la gente creer que porque salían en la tele van a ser buenos, que lo mencionaba hace algunas semanas con respecto a los casos de Contini y Villalba, y creo que con Aguirre pasó algo de eso. Además quizás, no sé, los rulos al viento o que haga una pirueta después de hacer un gol,
quizás ayudó a que la gente se compre una historia de que era una mega estrella, pero realmente no lo veo bien y cada semana lo veo peor. Desde el principio no me convencía y, como digo, cada semana es más evidente para todos que no está a la altura de sus compañeros, ¿sí? Por lo menos en este caso de Olivera, que era con el que lo estaba comparando recién. Pero bueno, en esto de la gente me parece también que no es muy difícil entusiasmar a la gente, por lo menos en gimnasia. Se me viene a la cabeza otro ejemplo de un jugador que vendió una final hace un par de años y hoy es ídolo, porque se tira al piso, porque tira un par de tacos. Entonces, la gente con poquito se conforma y de las cosas malas se olvida rápido. Mi destacado para este partido fue de nuevo el Pollo Rojas. Si bien no tuvo grandes participaciones o muchas intervenciones, se nota siempre, o de nuevo se nota que es el que más ganas de ganar tiene y el que mejor lo intentó o el que más suerte tuvo con ese remate que pegó en el travesaño. Hasta aquí un nuevo episodio de Salta es Nacional. Los esperamos la próxima semana para analizar el partido en el que Gimnasia y Tiro, todavía con Tete Quirós como entrenador, va a recibir a Colegiales.